Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en donde estaremos hablando de esta semana que dejamos atrás de transición, porque estamos a la espera de la decisión de tasas por parte de la Fed, que será este día miércoles, y por lo tanto el mercado está expectante a lo que ocurra con esto, principalmente en relación a cómo podría seguir estas disminuciones de tasa de cara al 2026. En Estados Unidos tuvimos cifras mixtas, algunas buenas, otras no tan buenas, y en Chile tuvimos el dato de inflación, el cual se modera y hay buenas perspectivas de cara a lo que viene en cuanto a inflación en Chile, así que eso aumenta la probabilidad de una baja de tasas por parte del Banco Central. Y por otro lado se mantiene el desacople de las criptomonedas frente al buen desempeño bursátil. El Bitcoin cayó esta última semana, mientras los mercados se mantuvieron levemente estables a alcistas, así que eso sigue siendo una divergencia que hemos observado en los últimos meses y que permanece hasta el día de hoy. Todo esto estaremos analizándolo en extenso en una semana corta. Esto lo estamos haciendo ya día martes, el lunes fue feriado en Chile, así que una semana corta en donde estaremos hablando de todo esto y por supuesto las implicancias para tus inversiones. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita en el link que está acá abajito, así que felices de poder acompañarte en todo lo que tiene que ver con el dinero, las finanzas personales y las inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, el S&P 500 subió levemente un 0,3%, el Nasdaq subió un 1%, el IPSA subió un 0,9% y se mantiene en máximos históricos en pesos chilenos. El índice VIX de volatilidad cayó un 5,3%. El Bitcoin, como decíamos anteriormente, se desacopla del buen desempeño de las bolsas y cae un 1,8%. El dólar index también cae un 0,4%. El dólar en Chile un 0,3%. El petróleo WTI sube un 2,7%, al igual que sube bastante fuerte el cobre un 3,5% y el oro se modera y cae un 0,6%. En una semana de pequeños avances para el S&P 500 tenemos muy colorido el tablero. Cuando precisamente la bolsa norteamericana sube un poquito o baja un poquito, hay muchos colores y hay algunas acciones que suben fuerte como Tesla, cerca de un 6%, Oracle se recupera, al igual que Palantir, se recuperan bastante, cerca de un 8% en ambos casos, pero tenemos algunas caídas relevantes de algunas de las magníficas 7 que caen de manera importante, como Microsoft cerca de un 2% y Amazon también cerca de un 2%. Bueno, esta semana tenemos disminución de tasas por parte de la Fed, muy probablemente 25 puntos bases. Esta es una imagen antigua ya, en donde se pensaba en algún minuto que se podrían bajar las tasas en 50 puntos base. Eso no ocurrió, se disminuyeron las tasas en 25 puntos base y ahora se espera lo mismo. Así que esto solamente para dar cuenta de la importancia que tiene para esta semana. El cómics de esta semana no era muy atingente a lo que revisamos todos los lunes, en esta oportunidad martes. Así que muy atentos a lo que pase con Jerome Powell este día miércoles con la esperada reducción de tasas por parte de la Fed. Y en ese sentido tuvimos nuevas cifras económicas en Estados Unidos, con lo más importante que fueron los ICM manufacturas, que cae, se sitúa en 48,2 puntos, que es algo que se ha mantenido en el último tiempo, cifras bastante malas y en contracción en el sector manufacturero de Estados Unidos, pero por el contrario, la buena noticia es que el ICM de servicios subió 52,6 puntos. Así que eso fue una sorpresa favorable. Recordemos que el sector servicios es mucho más importante para la economía norteamericana, así que eso manda y eso da una señal de que la economía norteamericana sigue estando en buen pie. Por otro lado, el empleo no agrícola de la consultora ADP se contrajo 32.000 puestos de trabajo, lo cual esta es la única cifra que hemos tenido en el último tiempo para saber bien, más de cerca, cómo está el mercado laboral. Sin las cifras oficiales se sigue observando un deterioro precisamente en el mercado laboral. Y por otro lado tuvimos la inflación que salió dentro de lo esperado, el Core PCA, que siempre es importante monitorear. Así que cifras mixtas, que una buena noticia es sin duda el ICM de servicios, pero otra no tan buena es la que viene del mercado laboral. Y acá podemos observar cómo ha sido la trayectoria del Core PCA, que es una medida de inflación que observa muy de cerca la Reserva Federal de Estados Unidos. Se mantiene en niveles bajo el 3%. Hay un pequeño repunte en los últimos meses, pero la verdad que bastante moderado y muy por lejos lo que fue la inflación en su minuto post pandemia. Así que esto precisamente es un argumento adicional para pensar que la Fed va a bajar las tasas esta semana.
Y en ese sentido se mantiene la probabilidad de baja de tasas. La semana pasada fue 86,4%, ahora 87,3%, así que hay una alta probabilidad de que se bajen las tasas y se mantiene la situación para el mes siguiente, para la decisión del 28 de enero, en donde también se ratifica la probabilidad de que mayoritariamente el mercado espera que tengamos una baja de tasas. Y va a ser ahora en diciembre, y si es que ocurre en diciembre, muy probablemente no ocurra en enero. Por el contrario, si no se da esta baja de tasas ahora en diciembre, evidentemente sí se daría en enero. Pero lo más importante para esta semana por parte de la Fed es saber cuántas bajas de tasa pueden venir el próximo año. Entre diciembre y enero da casi lo mismo, hay una baja de tasas muy probablemente que se concretará, pero cuántas van a ser las bajas de tasa para el próximo año es, creo yo, la noticia más importante a la cual ponerle atención a partir de las declaraciones de Jerome Powell el próximo día miércoles. Y precisamente mañana miércoles 10 de diciembre a las 5 de la tarde tendremos un nuevo webinar online con Francisco Ackerman y también con nuestro Cristian Domínguez, así que hablaremos del ahorro a la inversión, todo lo que tienes que saber para dar tus primeros pasos en el mundo de la inversión. El link está acá abajito en la descripción, así que inscríbete, es absolutamente gratuito y ahí podrán conocer de primera mano qué es lo que pensamos nosotros en Patrimore y por supuesto también cuál es la visión de Francisco Ackerman al respecto. Y de esta forma pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas. Acá está el tablero que habitualmente monitoreamos, que lo entrega Charlie Vilelo, un analista que sube mucha información muy interesante en su cuenta de X. Y tenemos al oro subiendo en el año cerca de un 60%. Y luego vienen las acciones. Acciones que en general suben entre un 20 a un 30% en el conjunto diversificado de grandes grupos de acciones. Y como hablábamos al inicio, el único activo que se desacopla este año es el Bitcoin, que cae un 2,3%. Y eso es raro porque en general el Bitcoin sigue los mismos parámetros que las acciones. Los activos de riesgo les gusta la baja de tasas, les gusta la liquidez, y este año que se han estado bajando las tasas, el Bitcoin no ha materializado ese optimismo. Están pasando cosas importantes en el sector que probablemente eso esté afectando sin duda, pero es algo llamativo que hay que tener en cuenta como algún riesgo a considerar de cara al futuro. Y en ese sentido, la bolsa norteamericana está más cerquita que la semana pasada de estos máximos históricos. Los máximos históricos están en la parte alta de este rango en 6.950 puntos aproximadamente. Así que estamos solo a 100 puntos de esto, un 1% y un poquito más. Así que mucho optimismo todavía, a pesar de esta última fase que ha sido más de corrección, de lateralización, de espera si se quiere, para ver cómo sigue el desempeño de la bolsa. Lo que también cambió la última semana es que aumentó considerablemente el rendimiento del bono del tesoro a 10 años, pero sigue manteniéndose bajo los 4,19, que creo que ese es un límite importante a tener en cuenta en este minuto. Ese techo, esa resistencia es clave para mantener las perspectivas de que vamos a tener tasas más bajas en el futuro. Así que probablemente también los ojos, la atención esté puesta en el bono del tesoro de 10 años esta semana de decisión de tasas por parte de la Fed. El mercado chino, el MChI, que es el ETF que monitoreamos, por el cual monitoreamos el mercado chino, sigue en fase de corrección y se acerca ya a este punto mínimo, que son los 59 puntos, máximo anterior, y esperar que de aquí pueda venir un repunte. En cambio, el conjunto de mercados emergentes, materializado por el ETF EEM, a pesar de la corrección reciente, fue muy menor y ya se encuentra nuevamente cercano a los máximos recientes para ir en búsqueda de los 58 puntos, que es la resistencia que está más arribita, que es el máximo del 2021. Por el lado de las acciones, los mercados bursátiles europeos, estamos prácticamente en máximos históricos, así que sigue la buena trayectoria para el desempeño de estos mercados europeos. Y lo mismo ocurre con el ACWI, el All Country World Index, que a pesar de la corrección de la bolsa norteamericana, este índice más global, que está más diversificado, ha tenido un mejor desempeño en los últimos días. Así que eso da cuenta del buen ánimo que se mantiene en las bolsas a nivel mundial. El oro rompió al alza este triángulo que veníamos monitoreando, así que queda todo abierto para que pueda ir a buscar nuevamente los máximos históricos, en el caso del oro cercano a los $4.400. Así que sigue la tendencia alcista más allá de la lateralización reciente del metal
precioso, del metal dorado como es el oro. Y lo que hablábamos hace un ratito atrás del Bitcoin sigue en una fase correctiva, se recupera un poquito el Bitcoin desde los mínimos en 80.000 hasta los actuales 90.000, pero sigue en una trayectoria bajista. De hecho, si trazamos una línea imaginaria uniendo máximos decrecientes, justamente pasa por ahora, por los niveles de ahora, una directriz que mantiene esta tendencia a la baja. Así que en el corto plazo por lo menos es probable que siga la corrección, siga la presión bajista en el caso del Bitcoin. Y lo que hablábamos también hace un ratito atrás, acá está el desempeño del Bitcoin en la línea blanca y por otro lado el desempeño de la bolsa norteamericana, el S&P 500 en la línea azul. Y como hemos visto en el pasado, había una correlación bastante directa con mucha más volatilidad por parte del Bitcoin, en la línea blanca, pero correlación al fin y al cabo, que se movían ambos muy parecidos. Cambio, en el último tiempo ha caído fuertemente el Bitcoin y la bolsa norteamericana se ha mantenido en niveles altos. Esto es raro, estas son las cosas que uno siempre tiene que poner atención porque esto puede estar dando cuenta de algo y ese algo no sabemos hasta cuando uno ya tiene la información sobre la mesa, pero son cosas que llaman la atención y que puede estar cambiando algo en relación ya sea a las criptomonedas o que también el mercado accionario no está contemplando. Yo creería que uno de los factores importantes en esta situación es que en el Bitcoin hay mucho de oferta y demanda de grandes tiburones, como se dice, de grandes inversionistas que pueden estar ingresando al mercado fuertemente o saliendo de él de manera agresiva. En cambio, la bolsa norteamericana no puede estar tan influenciado por grandes inversionistas porque está mucho más atomizado el mercado norteamericano y también responde principalmente a las utilidades esperadas de las empresas norteamericanas. Y eso ha sido muy bueno en el último tiempo, se esperan. Hay muy buenas proyecciones de cara al futuro, lo vamos a ver más adelante, y por lo tanto esa es una gran diferencia. Puede haber un exceso de oferta por el lado de las criptomonedas y por el otro lado no se da ese exceso de oferta, es un mercado más atomizado y también hay buenas perspectivas de cara al futuro, más allá de las decisiones de tasa, más allá de la liquidez del mercado, que eso sin duda es un factor importante, pero también es muy importante el cómo le va a las empresas, que ha sido un buen desempeño en el último tiempo. Y de esta forma aterrizamos en Chile. La noticia más importante de la última semana fue la inflación, que quedó en un 0,3% en el mes de noviembre. Probablemente en diciembre tengamos una cifra parecida. En los últimos 12 meses la inflación ha sido un 3,4%, así que vamos a terminar el año en un 3,6, 3,7%. Pero lo importante es que en enero de este año tuvimos una inflación muy elevada, de un 1,1%. Y en el mes de enero, cuando se borre esa inflación excepcional que se dio en el mes de enero por el aumento en las tarifas de la electricidad, vamos a tener en el mes de enero, o sea ya con las cifras de febrero, vamos a tener una caída importante por ese motivo y probablemente ya en ese mes de enero-febrero vamos a tener una inflación en torno al 3%, que es la meta del Banco Central y por lo cual podría seguir con bajas de tasas en el futuro en la medida que el Banco Central de Estados Unidos lo siga haciendo también. Así que por ese lado, buenas noticias porque ya la inflación en Chile podríamos decir que está controlada, más allá de que no exista alguna excepción, alguna particularidad a nivel internacional que impacte, pero estamos en una situación bastante más cómoda en ese sentido. Y de cara a las elecciones del próximo fin de semana, aumentó levemente la probabilidad de que José Antonio Kast sea el nuevo presidente de Chile, 97% contra 3% de Janet Jara. Ha habido debates, ha habido muchas críticas en el último tiempo respecto a esta posición de José Antonio Kast de no exponerse, y eso la verdad que tiene todo el sentido por el hecho de que está con tanta ventaja que no quiere cometer errores y por lo tanto la elección está bastante jugada ya. Así que veremos qué es lo que ocurre después de este día domingo, si realmente esto se ratifica y así lo mencionan las encuestas. Acá hay plata metidas, acá hay inversión, porque estas son las casas de apuesta que se pone dinero para tomar una posición, en este caso de la elección presidencial de Chile. Y pasamos a mirar el comportamiento del dólar, que en el mundo se ha mantenido similar a la semana pasada, no hubo muchas variaciones, aguantó los 100 puntos por arriba como techo el dólar index, ahora estamos en 99, así que se mantiene esta trayectoria levemente a la baja. El dólar siempre puede ser una válvula de escape, un indicador que se mueve a partir de las decisiones de tasa de parte de la Fed, así que estaremos atentos a lo que pase el día miércoles con el dólar index. Y en Chile vivimos una corrección importante la última semana, más allá del repunte del día viernes, tuvimos una semana a la baja
que ratifica el buen escenario para la economía chilena, principalmente por el desempeño del cobre. Y ahí me quiero detener un segundo, porque el cobre últimamente no lo habíamos estado comentando mucho, porque se mantenía más o menos estable, levemente por sobre los $5 la libra, pero ya llegamos a niveles de 5,40, 5,50, que son niveles muy altos, sacando el tema de los aranceles. ¿Y esto a qué se debe? Han habido movimientos importantes en las bolsas de metales de Londres, también de China, y también se mantiene esta trayectoria favorable a partir de un mundo que se electrifica, un mundo que necesita mucha más electricidad y en donde el cobre juega un papel muy importante. Así que eso lo hemos dicho hace meses, hace años, probablemente, en que esta tendencia es algo que está vigente, que está muy presente en el desempeño del cobre, y eso es algo muy favorable para Chile. Así que en la medida que el cobre siga alto, la bolsa chilena se puede seguir beneficiando, y también el peso chileno. ¿Por qué? Porque a la larga, con un precio del cobre más alto, hay más inversión en Chile, llegan más dólares a Chile, y eso también puede generar más empleo, más crecimiento. Así que todo eso es favorable para la economía chilena, y eso, por lo menos en las últimas semanas, se ha visto materializado en esta tendencia mucho más fuerte al alza del precio del cobre. Y mirando el comportamiento de la bolsa chilena, sigue este buen desempeño, ya sobre los 10.200 puntos en el caso de la bolsa chilena, y no sería raro que, como siempre ocurre en los mercados, compra con el rumor, vende con la noticia, haya mucho optimismo frente a la bolsa por el cambio político que se podría dar, y después de eso llegue la realidad, y esa realidad es que gobernar es difícil, hacer cambios es difícil, y por lo tanto vamos a ver cómo se lo toma la bolsa, que no sería raro tener una corrección después de las elecciones del fin de semana. Así que es muy probable que el día viernes tengamos grandes movimientos en la bolsa chilena a modo especulativo previo a la elección, y también, por supuesto, el próximo día lunes. Ahora, muchos analistas hablan de que puede haber una diferencia entre que sea una votación del 55% a favor de José Antonio Kast, o un 58, un 60, un 62. Eso también tiene lecturas, y eso yo creo que también puede jugar un rol importante en esta elección, si es que eso se ratifica como lo han venido mencionando las encuestas. El ETF de Chile sigue subiendo lentamente porque el peso chileno se fortalece y porque también la bolsa chilena ha seguido aumentando, así que acá hay harto espacio para seguir corriendo, como se le dice a este desempeño del ETF de Chile. Así que buen ánimo aún, y eso, comparado con la bolsa de Brasil, que corrigió bastante la última semana, mantiene en buen pie a la bolsa de Chile y distanciándose nuevamente de la bolsa de Brasil. Así que, de nuevo, si la bolsa de Brasil vuelve a repuntar y mantiene ese optimismo que hemos visto en los mercados emergentes, la bolsa chilena podría seguir beneficiándose. Así que eso también es algo favorable. Y en el caso del comportamiento de los multifondos, la última semana fue bajista, no tuvieron muy buen desempeño todos los activos. Importante la caída del 0,7 en la última semana del fondo más conservador, como se lee, y esto tiene mucho que ver con el aumento considerable de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo. Así que una semana no muy positiva, caídas en todos los multifondos, pero en general hemos tenido un buen desempeño este año. Así que veremos cómo termina el 2025 para los multifondos, que hasta ahora ha sido un muy buen desempeño. Y teniendo todo esto en cuenta, habiendo analizado brevemente cada uno de los aspectos que miramos semana tras semana en la visión semanal, pasemos a comentar y profundizar en lo que podemos esperar de cara a los próximos días. Muy importante, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones en esta presentación, la decisión de tasas por parte de la Fed. Se espera que se baje la tasa en 25 puntos base, pero también muy importante las proyecciones económicas, el statement, que es el comunicado, y por sobre todo la conferencia de prensa que dará Jerome Powell. Así que todo eso va a marcar la pauta el día miércoles y seguramente la pauta de la semana. También tenemos algunas cifras menores del mercado laboral, así que todo eso será relevante esta semana. Ahora, ¿qué proyecta algunos bancos de inversión? Como siempre traemos a colación, en este caso Goldman Sachs. Goldman Sachs espera que las utilidades del S&P 500, el beneficio por acción del conjunto de acciones norteamericanas del S&P 500 proyectado este año sea $262 para el conjunto, y para el 2026 $280. Eso, de acuerdo a un cierto múltiplo, establece un potencial al alza para la bolsa norteamericana hasta 7.600 puntos, lo cual es bastante más de lo que tenemos hoy en día, 800 puntos aproximadamente más que ahora, y eso es un 10% retorno esperado para el próximo año. Esto es lo que dice Goldman Sachs, muy positivo, muy favorable en función de las utilidades esperadas. Y eso
traigo a colación con una tabla muy interesante que muestra cada cierto tiempo Charlie Vilelo, que muestra acá en este caso cómo han aumentado los beneficios operativos, las utilidades del S&P 500, que el 2024 fueron $233, este año 264, proyectado del cierre del 2025 con lo que se espera para el conjunto del mercado. Eso quiere decir que en el último año el beneficio por acción del conjunto del S&P 500 aumentó un 13,1%, mientras que el ratio precio-utilidad este año aumentó solamente un 3,1%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que me parece importante. Es que subió mucho las utilidades del conjunto de las acciones norteamericanas, pero no subió tanto la bolsa en función de este múltiplo, este ratio precio-utilidad. Por lo tanto, ya hace rato tenemos un ratio precio-utilidad muy elevado y ahora volvió a subir, pero subió poquito respecto al alza importante que tuvieron las utilidades. Y eso es lo que, en definitiva, responde al optimismo reciente y que es difícil que la bolsa norteamericana viva una gran caída si no tenemos una gran crisis, una gran recesión que afecte las utilidades de las empresas. Y por lo tanto, eso yo creo que sostiene a la bolsa en este momento. Y teniendo en cuenta la estacionalidad, partimos muy similar a lo que ha sido la estadística para la bolsa norteamericana. Ahora se espera turbulencia, se espera corrección en la mitad del mes de diciembre para finalizar muy bien el año. Así que veremos si es que esto se cumple, pero hasta ahora por lo menos va en esa línea. Y por último, los retornos del último tiempo van de la mano principalmente con el buen desempeño de las Magníficas 7. Acá está la diferencia de retornos de las Magníficas 7 respecto a si el desempeño del S&P 500, que es la línea gris, y también del S&P 500 sacando las Magníficas 7. Y por ejemplo, este año 2025, ¿qué ha ocurrido? El S&P 500 sin las Magníficas 7 ha subido un 14, las Magníficas 7 han subido un 22 y el S&P 500 ha subido un 16. Y por lo tanto ahí está la diferencia y ahí está el aporte que han entregado estas grandes corporaciones norteamericanas tecnológicas que han sido las responsables en gran medida del buen desempeño del conjunto del mercado en el último tiempo. Así que para cerrar, ¿cuáles son las implicancias para tus inversiones? Todas las miradas estarán puestas en la decisión de tasas de la Fed y las perspectivas para el 2026. Se espera volatilidad esta semana, pero deberíamos cerrar un muy buen año para la renta variable, que es lo que hablábamos precisamente respecto a esa estacionalidad que veíamos anteriormente. Y como ha sido la tónica en las últimas elecciones en Chile, deberíamos tener fuerte movimiento en la bolsa del peso chileno tanto el viernes como el lunes. Así que todos atentos, abróchense el cinturón. Viene una semana que se pone interesante desde el miércoles en adelante. Así que espero este video les sirva como siempre. Y si quieren asesorarse, si quieren dejarse acompañar por nosotros, agenden una reunión de diagnóstico gratuita. El link está en la descripción y acá estamos para asesorarlos. Que estén muy bien, nos vemos en otro video. Chao, chao.